Señor. Amén. Les repito, mis amados hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor y nos vamos a ubicar en el libro del profeta Isaías, capítulo 22, del verso 15 al 21. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos a Dios por una vez más el Señor considerarnos para ministrar la bendita y poderosa palabra del Señor. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Amén. Muy agradecidos estamos de nuestro Dios por permitirnos ministrar su santa y bendita palabra. Amén. Y leemos la potente palabra del Señor, honrando a la Trinidad divina y santa. Amén. Dice la palabra del Señor: Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcía, y le vestiré de tu vestidura, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Vamos a repetir el verso 21, que en ese es el que me quiero enfocar. Y lo vestiré de tu vestidura, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Cerremos nuestra vista. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta noche maravillosa en la cual tu palabra va a ser expuesta y va a ser predicada. Padre, heme aquí delante de tu presencia, coloca en mis labios esa palabra que viene, Padre, exclusivamente de tus labios, tus benditos labios. Espíritu Santo, vas a carbón encendido en mi vida, en mi lengua, en mi boca, en mi garganta, santificándome de la cabeza a los pies. Límpiame completamente para que tú me uses conforme a tu gracia y tu gloria. No me dejes hablar conforme el raciocinio mío del hombre y de la carne, sino que venga, Padre, inspiración divina, que yo hable de tu palabra con autoridad, con unción, con denuedo de lo alto, Padre. No permita, Señor amado, que esta palabra caiga, Señor amado, en tierra, en pedregales, Padre mío, en el camino, sino que caiga en tierra fértil como aquella parábola, Señor amado. Bendice, Padre mío, esta palabra al 30, al 60, al 100 por uno, y reprende, Señor amado, en el nombre de Jesús al devorador de la semilla de la buena palabra, el cual es el diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, mi amado hermano. Bríndele una ofrenda de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a hacer con el tema la sustitución. Amén. Gloria al nombre del Señor. He tomado como estudio o como base del estudio de la palabra del Señor para esta oportunidad en esta noche el libro del profeta Isaías, una historia que quizás muchos no la han de haber leído, o quizás muchos recién la van a leer, o quizás muchos ya la han de haber leído. Pero quiero, con la bendición de Dios, traer a énfasis, traer al corazón una palabra de la cual quizás mucha gente, hablando de la gente, hablo del pueblo de Dios, que quizás a veces pensamos que esta grande salvación, el ministerio o lo que hemos recibido de Dios, nunca se pierde. Pero yo le quiero asegurar algo que enseña la Biblia. Ciertamente el libro de los Romanos habla de irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es verdad, cuando Dios te llama, Él no se retracta cuando te ha llamado. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es verdad, lo que Dios nos da, Dios no se revoca a quitártelo. ¿Sabe qué es lo que pasa, iglesia de Cristo, mis amados hermanos y hermanas? Uno pierde lo que ha recibido, Dios no se lo quita. Uno pierde y Dios decide entregárselo a alguien con hambre de Dios, con pasión por el ministerio, con adoración al Dios de la gloria y con responsabilidad y con gratitud a su nombre. Mire que el profeta Isaías está relatando una historia de parte de Dios. Habla de acerca de un hombre llamado Sebna. Este hombre se llama Sebna, es mayordomo. Me imagino que tiene que haber sido mayordomo de la casa
del rey o de la casa real. Porque aquí dice la palabra del Señor: ve y dile a este tesorero. Él tenía un cargo, un ministerio. La tesorería tiene que haber sido el cargo de la casa del rey. Los reyes en aquel tiempo manejaban impuestos, manejaban oro, plata, manejaban riqueza. Y ellos tenían siempre sus administradores. Este hombre llamado Sebna era el mayordomo de aquella casa real. Quiero lanzarlo a la parte espiritual. Nosotros también podemos ser tesoreros. ¿En qué sentido? Nosotros conservamos nuestra vida y Dios nos ha dado un tesoro grande que es la palabra de Dios. Somos tesoreros, por decirlo así. No hablando monetariamente que usted sea tesorero en la casa de oración a la cual Dios pertenece. No hablando como Judas Iscariote, que era el tesorero del ministerio del Señor Jesús. Estoy hablando en una parte fundamental y primaria y principal de que somos tesoreros, hablando de que Dios nos ha confiado el tesoro más grande que Dios tiene. Su palabra es el tesoro que Dios le ha dado al hombre y le ha dado a toda la humanidad el tesoro. ¿Cuántos creen que la palabra es un tesoro? Entendemos que la palabra del Señor es un gran tesoro y Dios le ha confiado su tesoro a la iglesia de este tiempo, a los creyentes del poderoso evangelio de Jesucristo. La Biblia dice, mi amado hermano, mi amada hermana, Jehová le dice al profeta que le diga: ve a este tesorero. Jehová manda en misión al profeta Isaías que lo vaya a visitar. Eso es lo que me recuerda también, mis amados hermanos, aquella historia muy conocida de aquel rey primero, el primer rey del pueblo de Israel. Si lo conocen según la Biblia, llamado Saúl. Aquel hombre fue puesto por mandato de Dios, por designio y por petición y por capricho del pueblo. Debe de entender usted, mi amado hermano, que el rey Saúl no nació exclusivamente en el corazón de Dios. Nació por petición del pueblo y Dios le dijo: ¿quieren rey? Ese va. Entonces, mi amado hermano, ¿pero por qué le toco la historia de este rey llamado Israel? De este rey llamado Saúl, el ungido del pueblo de Dios. Este rey fue puesto por Dios y Dios estaba con él. Siempre y cuando se obedezca, Dios está con nosotros. Dios no está con el desobediente. Me refiero que cuando uno desobedece, Dios te ama, pero no se agrada de nuestra desobediencia. Y dice la Escritura que este hombre llamado Saúl comienza a desobedecer deliberadamente la voz de Dios, órdenes directas. Es por decir que Dios le visite en un sueño, o Dios venga en la madrugada y le hable audiblemente a usted y le diga: esto quiero que yo haga para mí. Y usted dice: amén, Señor, y luego hace lo contrario. Luego Dios le diga de otra manera, usted dice: amén, Señor, y usted va y hace lo contrario. O yo voy y hago lo contrario. Desobedecer las órdenes directas de Dios es un insulto a la autoridad de Dios, a su nombre. Es por eso que Dios envía a otro profeta llamado Samuel y le comienza a dar instrucciones y le comienza a dar amonestaciones de que el reino de este hombre llamado Saúl no iba a ser duradero. La pregunta es, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, el propósito de Dios para nosotros, ¿cuál es? Dice la Biblia en el libro de los Salmos que Jehová completará el número de nuestros días. Dios quiere bendecirnos a la manera que Él ha planificado, que Él ha destinado, pero a veces muchos de nosotros cortamos ese plan de Dios. Dios nos quiere dar bendiciones por decir que un hombre o una mujer cumpla 60 años de vida ministerial, de vida de cristiano, y por la desobediencia Dios los corta los 5 años de convertido, porque no aprovechó el ser creyente e hizo lo que le vino en gana, y el pecado lo cortó, lo mató. La Biblia dice en el libro de los Salmos que por la maldad al impío le son acortados los años. El rey Saúl, por su pecado, el profeta Samuel lo visita y le dice: por cuanto has desechado la palabra de Dios, tu reino no será duradero. Estoy tocando este tema, mis amados hermanos, porque constantemente durante estos días, semanas, he escuchado y he visto como especie de una especie de cortina negra. No se habla acerca de esto. La gente dice que tú no pierdes la salvación. La gente dice que tú no pierdes lo que Dios te ha dado, que si Dios te lo dio, no lo pierdes, solamente tienes que esforzarte. Es verdad,
Pero, amada iglesia de Cristo, esta palabra nos está dando un detalle y un golpe y nos está quitando la venda para que nosotros podamos entender que si Dios llama y uno no obedece, Dios no te lo quita porque a Él le da la gana de hacer esa cosa, sino porque uno mismo descuida, y Dios necesita que lo que hemos recibido siga en movimiento, se cumpla, sirva de propósito para el pueblo de Dios, a su nombre. Mire que la Biblia dice, según el verso 21 del capítulo 22, que al hombre que le entregan la potestad, la vestidura y el poder, a este hombre llamado Hilcías, le dice para que él sea morador de Padre, al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Para eso nos entregan un ministerio, para eso nos entregan una autoridad, para eso nos entregan un don, un llamado, una responsabilidad, para trabajar, para servir, para bendecir al pueblo, no para hacer ganancias deshonestas como en este tiempo actual se lo está viendo, no para vanagloriarse con lo que hemos recibido, no para sentarnos y no hacer nada con lo que hemos recibido. El Señor es bien claro según el verso 21, este hombre recibe autoridad para que sea padre al morador de Jerusalén, para que sea el hombre que atienda al pueblo. Quiere decir que este hombre llamado Sebna no atendía al pueblo. Quiere decir que se estaba guardando los tesoros. Porque la Biblia dice, iglesia de Cristo, verso 18, que el Señor lo iba a rodar con ímpetu y lo iba a echar como bola por tierra extensa. Y allá estarán los carros de la gloria de Él. Y le dice el Señor, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Fuerte la palabra que Isaías está soltando para este hombre mayordomo, tesorero de la casa del rey llamado Sebna. La pregunta, iglesia de Cristo, ¿estaremos nosotros ministrando bien lo que hemos recibido? Cual sea el llamado, cual sea el ministerio, cual sea el encargo, la tarea que te ponga Dios, o que te ponga el pastor de parte de Dios, o que venga alguien y te diga, ¿sabes qué, hermanita? Tú eres cristiana, amén, ora por mí. Y decimos, bueno, y llegamos a la casa y ni nos acordamos. Son tareas que Dios nos demanda, porque somos testigos de este santo evangelio aquí en la tierra, su nombre. Iglesia del Señor, la sustitución no está en planes de Dios, pero Dios la utilizará, porque su obra no puede quedarse atorada, estancada, no puede quedarse muerta. La obra de Dios tiene que continuar. Por la Biblia vemos muchas sustituciones. Si usted ve la Biblia, en el primer libro de la Biblia, Génesis, dice la Escritura que el hombre peca contra Jehová, desobedeciendo el mandato divino. ¿Cuál era el mandato divino, iglesia de Cristo? Hagamos una memoria, un recordatorio. Jehová le dijo que no comiese del árbol del fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal. ¿Amén o no amén? El hombre estaba con la autoridad de Dios y con la orden de Dios ya dada. La serpiente astutamente engaña a Eva incurre el tropiezo y lo hace pecar a su marido desobediente a Dios también, todos dos pecan. ¿Qué dice la Escritura? Que Jehová echa al hombre y a su mujer del huerto del Edén. ¿Y a quién Dios pone a guardar el huerto? A un querubín que cuide el huerto. Quiere decir que si el hombre no hace lo que Dios le demanda, Dios pone a otro. Dios puso a Adán para que cuidara y labrara el huerto, dice la Escritura. Amén. El hombre fue encargado, fue el primer ministerio que Dios puso en el comienzo de todas las cosas. Adán fue el primer ministro de ponerle nombre a todas las cosas vivientes, animales, a todo lo que se movía, a todo lo que se arrastraba. Dios le dio autoridad, conocimiento, inteligencia, como el hombre jamás ha experimentado la tenía Adán. Los hombres se admiran de ver a Steve Jobs, el creador de Apple, el creador del iPhone, todos esos hombres inteligentes. Pero Adán fue el primer hombre más inteligente que existió, porque Dios lo creó. Y Dios lo puso para que guardara, para que labrara, para que cuidara. Siempre Dios coloca al hombre. Cuando hablo del hombre, hablo también de la mujer. Siempre Dios coloca al hombre en un lugar para que trabaje, para que labre, para que produzca fruto, para la gloria del Señor, a su nombre gloria. Pero recuerde lo que le estoy diciendo, iglesia del Señor. La sustitución Dios lo usará exclusivamente para que la obra de Dios siga avanzando. Recordemos otro ejemplo de la palabra de Dios. Judas Iscariote pecó, según la Escritura, era el hombre que se iba a perder. El hombre había destinado a perderse, él escogió perderse, porque Dios no hace que el hombre nazca para que se pierda. El hombre escoge perderse.
La gente dice, no, que Él ya se destinó, porque Él quiso hacerlo. Porque dice la Escritura que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hombre, él se selló en su desobediencia y Él se destinó solo a la condenación. Y Dios no obliga a nadie a servirle a su nombre. Pero ¿qué cuenta la historia de la Biblia? Según el libro de los Hechos, capítulo 2, que comienzan a elegir un sustituto del ministerio de Judas. Habían dos hombres, dice la Escritura, amén. El uno se llamaba Matías y el otro era, no me recuerdo el otro nombre. Dice la Escritura que los apóstoles echaron suertes, alabado sea el nombre del Señor, y uno de los hombres, el uno se llamaba Matías, y sobre Matías cayó la elección. O sea, siempre va a haber un sustituto. Aunque esté muerto, siempre Dios pone un sustituto de un ministerio aquí en la tierra. O prácticamente, en palabras sencillitas, de un trabajo para la gloria de Dios. A su nombre. Quiero que pueda entender usted esta palabra, mi amado hermano, mi amada hermana, que la sustitución Dios la tiene como una alternativa para que el hombre entienda que Dios no es burla de nadie. Que nosotros no podemos hacer algo simple, sencillo, o como que fuera cualquier cosa. El ministerio, la palabra de Dios, la sangre de Cristo, muchas cosas a veces el hombre la tiene como cualquier cosa. Es por eso que Dios decide sustituir a mucha gente. Moisés fue sustituido por su ayudante llamado Josué, según la Biblia. O sea, en toda la Escritura Dios siempre va a sustituir. Pero quiero dejar bien en claro, no es el propósito de Dios. Dios quiere que el hombre, si Dios le llama, termine como el apóstol Pablo. ¿Qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla, he guardado la fe. El hombre trabajó, predicó, siguió anunciando el evangelio y el hombre estaba firme, firme, firme. Como al hombre le tocaba morir, según la tradición del Imperio Romano, porque proclamaba a otro señor que no era el César, sino a Cristo, entonces Dios colocó un sustituto pero en obediencia, llamado Timoteo, el joven Timoteo. O sea, es preferible que Dios me sustituya a mí por obediencia, no que me sustituya por desobediente y me vaya al infierno. Si me está entendiendo, si me está captando que este santo evangelio, esta bendición de ser llamados a ser parte del cuerpo de Jesucristo, tenemos que considerarla. Según usted va al libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, el libro que sella todo lo que estamos esperando el pueblo de Dios, la venida de nuestro Señor, hay un mensaje para las iglesias. Dice el Señor, cuando Jehová, el Espíritu Santo, le revela al apóstol y le muestra una visión del Hijo del Hombre, según el libro de Apocalipsis capítulo 1, todos los versos. Dice la Escritura que el apóstol ve en la mano del Señor 7 estrellas y en la misma mano del Señor, en la misma mano derecha, ve 7 candeleros. Y el apóstol no sabía. Y el ángel del Señor le dice, el misterio que has visto de las 7 estrellas y los 7 candeleros es esto. Las 7 estrellas que ves son los 7 ángeles y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y luego le dice, por lo tanto arrepiéntete, si no quitaré tu candelero de su lugar. De Génesis hasta el Apocalipsis Dios habla que si no obedecemos Dios nos quita y punto. Eso le da un palo a la teología del diablo, esa teología de ratonera que dice que no, tranquilito, que usted no va a perder la salvación si Dios pagó un precio grande y usted es salvo, pase lo que pase. Pero a mí me enseña la Biblia que tenemos que cuidar esta salvación con temor y con temblor. Oiga, hermana, mi hermano, cuidamos un trabajo, cuidamos unos zapatos viejos, cuidamos una ropa cara, cuidamos un teléfono. ¿Cómo no vamos a cuidar la grande salvación? O sea, a veces no me cabe en la cabeza cómo cuidamos cosas terrenales y lo grande, lo celestial, no lo cuidamos como merece. No le damos la importancia del caso. ¿Por qué? ¿Por qué no se le da la importancia? Yo puedo resaltar varios puntos. No se le da importancia quizás porque mucho pueblo de Dios vive ignorante de la Escritura. Segundo, hay pueblo de Dios que es rebelde y le gusta vivir así. Tercero, son puntos que yo puedo ver. Hay ministros, pastores, evangelistas, líderes que no le enseñan la verdad al pueblo. Y es por eso que el pueblo mira poca cosa el evangelio, mira poca cosa el ministerio, mira poca cosa la salvación.
Pero si usted va al libro de los Hechos, la iglesia apostólica le enseñaba al pueblo, le enseñaba a la iglesia de aquel tiempo, del tiempo de los apóstoles, cómo había que vivir la vida cristiana. Por eso que esa iglesia era poderosa, por eso que esa iglesia era perseguida, por eso que esa iglesia se movía en lo sobrenatural. Esa iglesia tenía algo muy especial en común, que no era trabajo, que no era solamente los milagros, que era lo que tenía en común. Todas las cosas, algo los unía, era el amor. Eso era el factor fundamental en la iglesia apostólica. Es por eso que sentí de parte de Dios traer esta palabra, la sustitución, para que uno entienda, recuerde y le pueda usted quizás enseñar a alguien que está ignorante a la voluntad de Dios, que si no se arregla, Dios lo puede quitar. Dios lo puede hacer como no lo puede hacer. Eso es soberanía de Dios. Si Él quiere, lo hace. Si Él no quiere, no lo hace. Pero yo no conozco la mente de Dios y yo no voy a estar jugando a una ruleta rusa, por decirlo así. Saúl pensaba que le fallaba a Dios. Y mire que hasta dónde enseña la Biblia que Saúl actuó como muchos cristianos de este tiempo. ¿Cómo actuó Saúl? Pecando, le dice a Samuel: he pecado, pero hónrame delante del pueblo. No digas nada, tranquilo, yo pequé, pero no me digas nada. Así hay gente que peca ante Dios y le dice a los pastores: tranquilo, no me hagas saber lo que he hecho. Aunque el pastor se lo oculte, ya Dios lo sabe. Samuel atendió la voz del rey Saúl y él fue con el rey delante de los ancianos como si no pasaba nada. Pero ya Dios había dicho que lo desechó. Vuelvo y repito, iglesia del Señor, Dios no nos quita atrevidamente lo que hemos recibido de Él, por soberanía, por voluntad y por amor. El ministerio, la salvación, los llamados, los dones, riqueza, muchas maravillas que Dios nos ha dado, las recibimos por misericordia, eso es todo. Pero Dios no se la quita a usted porque Dios es loco. El hombre a veces te da algo y luego le da un arrebato y te lo quita. Pero Dios, si te lo quita, ha de ser por algo. Cuando Dios le quita el reino a este hombre llamado Saúl, se lo quita ¿por qué? Porque todo el pueblo estaba viendo a un pastor renegado, rebelde y desobediente. Dios no iba a seguir permitiendo que su nombre sea puesto en poco delante de un pueblo a través de un rey. Es por eso que Dios le dice al profeta Samuel: ya Dios se ha buscado un prójimo mejor. Y no le dice ni el nombre. ¿Por qué? Porque Dios deja en incertidumbre al hombre: ¿quién será que va a tomar mi lugar? ¿Y a quién llamarán en mi lugar? ¿Quién predicará en mi lugar? ¿Quién tomará mi lugar? Y es ahí que comienza la caída de este hombre llamado Saúl. Lo sustituyeron. Jehová dice: y se buscará un hombre que haga conforme a su corazón. Iglesia del Señor, este mensaje debe darnos una reprensión profunda en nuestro corazón. Yo le hice hincapié del verso 21. Quiero leerlo de nuevo para recalcar lo que quiero de parte de Dios hacerle entender por la Escritura. Dice el capítulo 22 del profeta Isaías, verso 21: y lo vestiré de tu vestidura y lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Mire, este detalle vamos a ver cómo el Señor nos hace entender algo que parece una simple historia, pero no es una simple historia. Se recuerda cuando aquel hombre llamado Aarón, el hermano del profeta Moisés, cuando él peca siendo el becerro de oro por consentimiento del pueblo. Jehová no le dice nada hasta cierto momento. Luego llega un momento que van al monte llamado Or. El monte se llamaba Or, H-O-R, en las tierras que ellos estaban caminando rumbo a la tierra de Canaán. Jehová le dice al profeta Moisés: súbete tú con tu hermano Aarón y trae al hijo de él, Eleazar. Y una vez están en la cumbre del monte, quítale la vestidura a Aarón y se las pondrás a su hijo. Y allá arriba murió Aarón. La vestidura que habla aquí significa lo que hemos recibido. La vestidura es la cobertura, la presencia de Dios, en pocas palabras, el ministerio. Porque hay gente, alabado sea el nombre de Dios, que en este tiempo podrá tener terno y parece pastor,
tendrá credencial que dice pastor ordenado, licenciado y tiene doctorado. Pues los hombres podrán ver una credencial, pero la pregunta es, ¿estará siendo reconocido por el reino de los cielos como tal? Eso es lo que me debe a mí importar. El hombre me puede a mí alabar, ahí está el pastor, el doctor de las escrituras, el teólogo, el licenciado, el ministro. Que el hombre me alabe es muy bueno, pero que Dios me alabe es lo más grande. Porque la escritura dice, no es lícito aquel que a sí mismo se alaba, sino aquel a quien Dios alaba. ¿De qué vale que yo diga, yo soy el evangelista que bota fuego para la boca? Y Dios me dice, pero si no te conozco. Siempre es más importante, dijo Cristo. Si yo diera testimonio, dijo el Señor cuando estaba en su ministerio. Jesús dijo, si yo diera testimonio, mi testimonio sería verdadero. Pero hay otro que da testimonio. Y el testimonio que Él da de mí es verdadero. Él hablaba del Espíritu Santo. ¿Quién puede dar mejor veredicto de su vida y de la mía? Se llama el Espíritu de Dios. Cuando Cristo fue bautizado, la gloria dejó escuchar la voz poderosa y preciosa según el Evangelio, según San Mateo. Este es mi hijo amado. Toda la gente estaban ahí, impíos y no impíos, desobedientes y obedientes, escucharon alabando a Dios a su Hijo amado Jesús. Por eso Iglesia del Señor dice, y le vestiré de tu vestidura. No has sido hallado fiel en la tesorería, te picaba la mano, te robaba los tesoros del pueblo. Puedo decirlo de aquella manera. Yo le hablé al comienzo que podemos tocar también de que el ser tesorero para nosotros, para este tiempo, yo le hice hincapié que nosotros somos tesoreros porque tenemos un tesoro que es la palabra. Hay gente también que siendo ministro, siendo predicadores y predicadoras, así no prediquemos, a veces robamos esta palabra. ¿En qué sentido? No le enseñamos tal como es, le mentimos al pueblo, le escondemos la palabra al pueblo y lo mandamos ignorante. Vinieron ciegos y se van ciegos, vinieron por una respuesta y así mismo se fueron. Entonces Dios de esa manera nos va a pedir cuenta. Si usted lee la Biblia, Evangelio según San Mateo capítulo 5 del verso 12 en adelante, dice Cristo, a cualquiera que enseñe esta palabra y no la obedezca, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero a cualquiera que obedezca esta palabra y así las enseñe, grande será llamado en el reino de los cielos. Porque hay gente que lee la Biblia, pero al rato de la hora que vienen las ovejas, que vienen los discípulos, que vienen los soldados a aprender de Dios, le mienten por temor a que se vayan, le mienten por temor a que no den diezmo y ofrenda, le mienten a temor que se desaparezcan todos y le queden 3, 4 hermanitos nada más. La pregunta es, Dios, ¿qué está haciendo? Mirando un interés en el corazón de un hombre. Esto tenía este hombre llamado Sebna, mayordomo de la casa del rey, y Dios se cansó, envió al profeta y le dijo, ve y dile que yo le voy a quitar el cargo. ¿Y a quién llamaron? A Hilcía. Y mire lo que dice el verso 20, mi siervo. Dios nos llama a mequetrefe, perdóneme la palabra. Dios nos llama a vagabundo. Yo me refiero que quizás uno vino experimentando maldades, pero cuando Dios te coloca en el ministerio, ya Dios te coloca porque Él ya ha visto pasión en tu corazón, porque ya ha visto entrega en tu corazón, ya ha visto qué clase de gente eres tú para estar en ese ministerio. A su nombre, ¿cuánto alaba la gloria del Señor? Dele fuerte su aplauso a Cristo, a su nombre. Iglesia del Señor, esto es bien fundamental. Se le está ocultando al pueblo y el pueblo vive ignorante. Hay gente que vive años en el Evangelio y no estrenan el ministerio. Saben orar y no estrenan esa herramienta poderosa que es la oración. Entonces ellos tienen que llamar a otro que tiene ministerio de predicador, no predica. Entonces Dios llama a alguien que está en la calle sin altar, sin púlpito, sin congregación, y está predicando en la calle. Entonces Dios coge y lo llama. Esto es así. Dios no depende de nadie. Nosotros dependemos de Jehová. Es por eso, Iglesia de Cristo, que la sustitución está revelada en la Biblia desde el libro del comienzo, el libro de Génesis, hasta el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Dios está dejándonos saber
nos está enseñando que esta salvación la podemos perder, iglesia del Señor. Es una mentira satánica que la gente cree que no la vas a perder. Como un Dios tan bueno te va a quitar lo que Él te ha dado. Es como un padre. Si los padres terrenales a veces le dan a regalar a nadie y te lo quitan lo que te ha dado. Pero Dios no actúa como el hombre. Dios te quita algo porque no lo sabes valorar, porque no lo sabes cuidar. ¿Qué dice la Escritura? Que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y como los judíos no recibieron al grande de los grandes, ¿quién recibió la salvación? No fue el pueblo gentil, no somos nosotros la iglesia de este tiempo. Dios no se hace problema. Usted no valora lo que Dios le ha dado, el Señor se la lanza para otro. Así trabaja el Señor según la Biblia. Es por eso que muchos ministros, muchos grandes líderes de enormes congregaciones, de enormes concilios, le ocultan eso. Por eso el pueblo vive ignorante. El pueblo piensa, está bien creído, que cuando suena la trompeta, vuelan para arriba. No es así, iglesia del Señor. Este verso 21 dice: lo vestiré de tu vestidura. Lo que yo puse sobre ti es algo grande y no lo supiste valorar. Ahora este hombre llamado Hilcías, mi siervo, Eliaquim, perdón, mi siervo, yo le pondré lo que tú desprecias. Saúl despreció el reino y el joven David, aquel jovencito rubio, valiente, estaba pastoreando a las ovejas y Jehová le puso la mirada y ¡fu! Cayó el propósito de Dios sobre él. Esto es lo que dice la Biblia, Romanos 9:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel quien Dios tiene misericordia. David no estaba pidiendo: úsame, llámame para ser rey. Cuando uno desobedece, escúcheme bien, iglesia del Señor, cuando uno desobedece, Dios comienza a llamar al que Él desea, y el que es llamado ni se imagina que Dios lo va a llamar. David no se imaginó ser llamado por Dios. Saúl no se imaginó ser llamado por Dios. Pero en todo caso, que usted y yo no nos imaginemos lo que Dios vaya a hacer con nosotros. Debemos de valorar lo que recibimos. Saúl no recibió un carruaje, por decir así, del tiempo de él. Saúl recibió el mando del pueblo de Dios, de ser pastor del pueblo hebreo. ¿Qué ha recibido usted? Lo primero, lo más grande. Usted ha recibido al más grande de los grandes, al Espíritu de Dios dentro de su vida. Y yo le le recordé lo que dice Apocalipsis: quitaré tu candelero de tus lugares. Recuerda que la Biblia dice que el candelero significa iglesia. Y si el Señor está diciendo que va a quitar ese candelero, le está dando a entender el Señor al pueblo que si el pueblo no obedece, te quita como iglesia, no sirves como iglesia. Usted lo conoce quizá mucha gente que usted dice: pero qué tremendo, ese joven, esa joven, ese hombre, esa mujer, años en el Evangelio, está apartado. Qué vergüenza. Le aconteció lo que dice Apocalipsis. El Señor lo quitó como iglesia porque avergüenza el ser iglesia de Cristo. Y Dios llama a otro. Esto es así. Y les dejo bien en claro: Dios no quita las cosas atrevidamente. Uno las pierde y Dios necesita que lo que hemos recibido siga en funcionamiento, siga en movimiento. Pero ¿qué es lo que determina todo eso? Que lo que recibimos engrandezca el nombre de Dios. Eso es lo único importante. Este hombre llamado Senda no honró a Dios siendo mayordomo del rey. No glorificó a Dios. Y yo me puse a meditar tiempo atrás, que he leído varias veces este texto. Pero ¿por qué Dios solamente a veces interviene en la parte espiritual, por decir así, en la iglesia, en que si usted es apóstol, si usted es profeta, si usted es pastor, Dios lo reprende? Aquí Dios reprende a un tesorero siendo mayordomo del rey del pueblo de Dios. Quiere decir que Dios está interesado en todo, en lo secular y en lo espiritual. Hay gente que dice: no, si solamente las cosas de Dios, el Señor me llama la atención. A veces la gente está equivocada. Dios tiene interés en todo. Si Dios a usted le da bendición en su casa, también Dios está interesado en que usted gobierne bien su casa. O se recuerda lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 15 en adelante. Hay una maldición a causa de la desobediencia. Dice la Biblia: criarás hijos, engendrarás hijos y otro los criará. Dios está sustituyendo al padre para que otro lo críe. Entonces Dios permite que venga ese castigo
por desobediente a la palabra. Si dice la Escritura, engendrarás hijos y otros los criarán. Y eso lo va a consumir. Pero Señor, si son mi semilla, ¿y por qué lo está criando fulano de tal y está ahí con mis hijos jugando? En todo el tesoro de la palabra, la Biblia, desde el comienzo de Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos está hablando que Dios puede sustituir. Dios no tiene niño bonito, Dios no tiene niña bonita. Dios es el que va a decir, pero si ese es mi siervo y por él se convierte en 10,000 gente. Dios puede llamar a un ángel y se convierte en 10,000. Dios puede llamar a una prostituta, la santifica en breves minutos y trae millones de personas en un ratito. Dios no se hace problema. Tenemos que entender esto, mi amado hermano, mi amada hermana. Sigo lecturando el verso 21, que fue en el cual me quise enfocar. Mira lo que dice: y lo vestiré de tu vestidura y lo ceñiré de tu talabarte. ¿Qué significa la palabra ceñir? Apretar. Quiere decir que este hombre tenía flojo el ministerio, lo descuidó. Cuando usted se apega a la palabra a su corazón, la palabra está adherida a usted. Usted quiere desviarse para un ladito y la palabra vuelve en causa, vuélvelo en carrila. Dice la Escritura: y entregaré en sus manos tu potestad. O sea, la palabra potestad significa poder, autoridad. Este hombre llamado Semna tenía poder. ¿Cuál era el poder? Estamos hablando que Semna era mayordomo del rey de aquel tiempo. El rey le había otorgado autoridad. Tú serás el tesorero, tú te encargarás de vigilar los tesoros míos y del pueblo. Esa autoridad que recibió aquel hombre llamado Semna, Jehová le dice a Isaías: dile que se la quito yo y se la voy a entregar a mi siervo Eliaquim. Yo lo hago ahora mayordomo. No lo escoge el rey, ahora lo pongo yo. Eso es lo que hay gente, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Hay gente que ignora que tiene que el hombre escogerte, que el hombre tiene que calificarte, que el hombre tiene que ponerte un visto bueno. Aquí Dios está llamando a Eliaquim, siervo de Dios, como el nuevo tesorero de la casa real. Dios no le está preguntando al rey si le parece el mandato. La autoridad viene directamente del cielo. Por eso le dejé en claro que Saúl fue desechado y Jehová no le dijo al pueblo: ¿a quién quieren ahora? Jehová dijo: no, ustedes me pidieron un rey, el que le entregué desobediente, ahora voy a poner el mío a su nombre. Así trabaja Dios. Pero cuando el pueblo ignora esta gran verdad, el pueblo vive en arenas movedizas, el pueblo vive a tientas como el ciego, el pueblo vive ignorante a la poderosa voluntad de Jehová nuestro Dios. Mira lo que dice la Escritura: le entregaré en sus manos tu potestad. En nuestras manos tenemos una potestad. Recuerde que la Escritura habla: autoridad fue entregada para la iglesia. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 15 en adelante. Cristo le dijo a los discípulos: yo doy poder y autoridad para que pisen escorpiones y hollen serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad la entregó Jehová por medio del Espíritu Santo a la iglesia de Jesucristo, o sea, nosotros, los creyentes de este santo evangelio. Amén. Pero si esa autoridad usted no la sabe hacer valer, Dios se la entrega a otro. Por ejemplo, ciertos discípulos del pueblo judío no creían totalmente al evangelio de Cristo. Los apóstoles predicaron, y como había incertidumbre, como había división entre ellos mismos, entre los mismos fariseos, se creían ellos los únicos ministros. Dios tuvo que llamar a un hombre que nadie se esperaba, y Jehová lo coge de entre medio de ellos mismos, llamado Saulo de Tarso. Y el hombre se movió con tal autoridad, con tal prodigio, con tal maravilla, que la gente se admiraba. Eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando el hombre no aprovecha lo que recibe, Dios se le entrega a otro, para que usted vea que lo que recibió no es cualquier cosa, es algo glorioso. Está bien claro, iglesia de Cristo, que la sustitución es algo que Dios la utilizará y la utiliza para mover su obra. No porque el Señor sustituye porque le da la regalada gana, por decirlo así. Jehová sustituye, el Espíritu Santo saca a hombres negligentes, saca a hombres ciegos, saca a hombres que no sirven y coloca a los que le van a dar frutos para su reino. La Biblia dice, según el profeta
Isaías mismo, que nosotros, el pueblo de Dios, somos la viña de Jehová y Él viene a ver su fruto. Cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, el Señor le dijo a los discípulos, a los 12, le dijo: ustedes van a trabajar en las labores de otros y van a recoger lo que ustedes no sembraron. Yo cuando comencé a leer esa escritura, ese pasaje que le estoy mencionando en este momento, yo decía: Señor, quiere decir que tú le estabas diciendo a tus discípulos que ellos van a entrar en lugar de los fariseos y ellos van a recoger lo que los fariseos no hicieron. Y el Señor me comenzó a hacer entender que es así exactamente como lo pensé. Usted no hay gente, usted ve, hay gente, yo conozco como 3, 4 congregaciones con pastores muy conocidos que no hicieron lo que Dios le mandó y algo ha pasado. Unos han muerto, otros han dejado botada la obra y Dios pone a otro en lugar de ellos y recogen los frutos que el otro dejó estancado. La obra de Dios no se puede detener. La obra de Dios tiene que seguir en movimiento. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo respetar el sacrificio de muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que quede claro, iglesia de Cristo, que Dios nos llamó irrevocablemente. Dios no se va a echar para atrás cuando lo llamó a usted. Pero así como Dios nos echa para atrás, usted tampoco se echa para atrás. Yo tampoco me debo echar para atrás. Porque dice la Escritura que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso es lo que la gente, yo me he tocado con montones de creyentes que me dicen el verso del Romano: pero irrevocables son los dones, hermanos. Yo tengo los dones, los tendrás, pero no los podrás usar, porque no son tuyos, son de Dios. ¿Cómo Dios va a permitir que alguien negligente, desobediente, interesado, avaricioso, utilice lo de Dios para sí mismo? Dios lo dejará en su momento y luego Dios lo hará para un lado y podrá llamar a otro. Esto es lo grande que debemos de entender para este tiempo, iglesia del Señor, porque el reino de los cielos se acerca. Ya está prácticamente cumpliéndose la Escritura. Solo falta que Cristo venga a tomar a su iglesia. No podemos estar, como la Escritura nos enseña, que podemos estar haciendo nuestras labores y por descuidarnos, la una será tomada y la otra será dejada. La salvación la podemos perder. Tenemos que cuidarla, tenemos que valorarla, tenemos que movernos como testigos de este santo evangelio. Amén, iglesia del Señor. Pongámonos sobre nuestros pies en esta oportunidad para darle gracias al Señor por su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Dios. Recuerden, amados hermanos, que hemos meditado la palabra del Señor en esta oportunidad, en esta noche preciosa, con el tema la sustitución, para que se quede claro de parte de Dios que Dios es digno de alabanza. Él es digno de ser temido y Él es digno de ser honrado en todos nuestros caminos. Consideremos bien, iglesia del Señor, cómo estamos, qué estamos haciendo. Y si estamos bien, síganlo haciendo bien. Porque la Biblia dice que el que esté limpio se limpie más. Quiero elevar una oración al Señor en esta oportunidad para darle gracias a Dios por su poderosa palabra. Ore conmigo, iglesia del Señor. Amado Dios y buen Padre que estás en gloria, gracias te doy en esta oportunidad maravillosa que tu palabra ha sido predicada. Gracias te damos, Espíritu Santo, por recordarnos esta verdad inconmovible, esta verdad que no puede ser adulterada, esta verdad que tiene que ser hablada en cada momento y en cada tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos la verdad de tu palabra. Gracias por hacernos acuerdo que podemos ser sustituidos por alguien más apasionado por tu nombre, que podemos ser cambiados por alguien más hambriento por ti. Y no queremos eso, Señor. Queremos continuar sirviéndote. Queremos continuar siendo testigos de este santo evangelio. Queremos seguir adelante. Queremos seguir, Señor amado, hasta el último día de nuestra vida, siendo testigos de tu obra, siendo parte de tu cuerpo. No queremos, Señor amado, seguir desobedeciéndote. Perdónanos si lo hemos hecho. Santifícanos. Cámbianos, Señor amado, perfecciónanos y enséñanos lo que no entendemos para cumplir tu voluntad. Padre, bendice a tu pueblo, bendice al grande y al pequeño. Que esta palabra que tú nos has dado en esta noche, nos has revelado tu palabra, esa palabra que salió de tu corazón,
quieres sellar en lo profundo de nuestros corazones en esta noche. Bendice, Espíritu Santo, de tu palabra dentro del corazón de mis hermanos, mis hermanas. Espíritu Santo, que esta palabra produzca un arrepentimiento, produzca una liberación, produzca una conversión, produzca un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros. Toda la gloria es tuya, Padre Jehová. Toda la alabanza, la gloria te pertenece a ti. Padre, no queremos ser aquel Setna sustituido por el aquí. Queremos ser el siervo y la sierva que tú llamaste, firme hasta el momento que suene aquella trompeta. Ayúdanos a esforzarnos, a pelear contra el diablo, contra los demonios, contra nuestra carne, a hacer lo que dice tu palabra, que el que persevere hasta el fin será salvo. Tú le dijiste a Josué: mira que te mande y que te esfuerce y sea valiente. Padre, enséñanos a tener un carácter de esforzarnos en hacer tu voluntad. No nos permitas ser mediocres, porque tenemos la mente de Cristo, tenemos el carácter de Cristo. No queremos ser mediocres, no queremos ser otro más del montón, queremos ser la diferencia, queremos ser aquel hijo, aquella hija tuya que tú llamaste con un propósito. Ayúdanos a cumplirlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte su aplauso al Señor, iglesia de Cristo. Fuerte su alabanza al Dios de los cielos. A su nombre gloria. ¿Cuánto le alaban a Dios? Gloria al nombre del Señor, amén. Yo me gozo, iglesia de Cristo, en esta noche, porque sinceramente no esperaba el ministrar la palabra, pero a Dios le ha placido, amén. Y siempre lo hacemos para la gloria del Señor y para bendecir la vida del pueblo del Señor, porque son ustedes la oveja de su prado, son la niña de su ojo, y no podemos mentir al pueblo, no podemos al pueblo esconderle la verdad del Evangelio, porque Cristo nos dio una reprensión. Cristo dijo: si yo callare, las piedras hablarán. Ahí me están sustituyendo. Tú no hablas, entonces yo llamo una piedra. Entonces, mi amado hermano, que el Dios de los cielos le traiga una reconvención profunda a usted y a mí para meditar en esta palabra. Gloria al nombre del Señor. Vamos a pedir a nuestra hermana Marianita que ore por las ofrendas. Amén.